Práctica de Laboratorio Visión al Mundo Microscópico. Lina Fernanda Flores Rojas. Grupo 23, docente Álvaro Daniel Sarria. Introducción. Los microorganismos son los organismos que se pueden ver a simple vista. Entre ellos se encuentran bacterias, hongos, levaduras y mohos, protistas o protozoos y las microscópicas algas verdes diatomeas. Además, entre otros organismos se encuentran algunos animales muy pequeños, artrópodos, rotíferos, nemátodos y platelmintos, y los virus, entidades no celulares consideradas a veces el límite entre lo vivo y lo inerte. Estos organismos presentan una alta diversidad. Por ejemplo, se han registrado 100.000 especies de hongos, 20.000 protozoos y 5.000 bacterias. Se estima que hay muchas especies por ser descritas por la ciencia. Los microorganismos pueden encontrarse tanto en ambientes reconocidos para el desarrollo de la vida, océanos, ríos, lagos, estanques, como en lugares extremos considerados inadecuados para la forma de vida superior. Por ejemplo, en el suroeste de Estados Unidos, tormentas de polvo introducen esporas del hongo a la atmósfera, causando en la población humana brotones de la enfermedad conocida como la fiebre del valle. Generalmente, los organismos se han considerado como perjudiciales, responsables de enfermedades y del daño en productos alimenticios. En cuanto a las enfermedades, por ejemplo, los virus son los agentes causantes del SIDA y del dengue. Especies de bacterias causan la neumonía, sífilis y meningitis, y especies de protistas son la causa de la malaria, la leishmaniosis y la enfermedad de Chagas. La descomposición de los alimentos es provocada por varias especies de bacterias y hongos. Sin embargo, muchos organismos son benéficos para el ambiente y los humanos, ayudando a mantener el equilibrio de los organismos vivos y las sustancias químicas en el ambiente. En el medio acuático, los microorganismos son la base de la cadena alimentaria en océanos, lagos y ríos. En el suelo, los microorganismos ayudan a degradar residuos y a incorporar el nitrógeno del aire a los compuestos orgánicos. Muchos animales, incluidos los humanos, dependen de los microorganismos presentes en su intestino, flora normal intestinal, para digerir y sintetizar algunas vitaminas que necesitan. Los microorganismos también tienen muchas aplicaciones comerciales. Se utilizan en la síntesis de productos químicos como cetona, enzimas, alcoholes y fármacos. La industria alimentaria emplea microorganismos en la producción de vinagre, encuártidos, bebidas alcohólicas, queso, yogur y pan. Finalmente, en la actualidad es posible manipular enzimas provenientes de microorganismos para que estos puedan producir sustancias que normalmente no sintetizan, como celulosa, sustancias digestivas, limpiadores de desagües y terapéuticas. El conocimiento del extraordinario mundo microscópico se inició en el siglo XVII con la invención del microscopio por dos holandeses. Existen varios tipos de microscopios cuyo máximo aumento varía desde 1000 aumentos en el microscopio de luz hasta 1.000.000 en el microscopio eléctrico. Aunque al ser observados al microscopio, algunos microorganismos se visualizan fácilmente por su mayor tamaño. La mayoría deberían ser sometidos a varios procedimientos de tinción para hacer visibles sus estructuras. Pregunta de investigación. ¿Cuál es la diversidad de microorganismos presentes en el aire y en el agua? La superficie de la tierra, suelo y agua es la fuente de los microorganismos en la atmósfera. El viento forma polvo del suelo y estas partículas de polvo transportan los microorganismos del suelo al aire. Además, las gotas de agua que se originan en la superficie de los océanos y otros cuerpos de H2O naturales como consecuencia de la salida de burbujas del aire pueden contener microorganismos que penetran en la atmósfera. Las esporas de hongos constituyen la mayor proporción de microorganismos en el aire. El tipo de microorganismo encontrado en un ambiente acuático viene determinado por las condiciones físicas y químicas que prevalecen en ese ambiente. Estas condiciones ambientales varían de un extremo a otro, dependiendo de la temperatura, luz, pH y nutrientes.
Temperatura. La temperatura de la superficie está comprendida entre los 0 grados centígrados de los polos y los 40 grados centígrados del ecuador. Luz. La mayor parte de la forma de vida acuática depende directa o indirectamente de los productos metabólicos de los organismos fotosintéticos. Los principales organismos fotosintéticos de los ambientes acuáticos son las algas y cianobacterias. Su crecimiento está restringido a las capas altas de las aguas de 0 a 50 metros y en condiciones óptimas de claridad hasta los 125 metros. pH. Los microorganismos acuáticos crecen mejor a un pH de 6,5 a 8,5. El pH del agua de mar va de 7,5 a 8,5. Los lagos y ríos presentan un gran rango de pH dependiendo de las condiciones ambientales locales, de 1 a 11,5. Nutrientes. La cantidad y tipo de nutrientes presentes en un ambiente acuático influye significativamente en el crecimiento microbiano. Los nitratos y fosfatos son constituyentes inorgánicos comunes que promueven el crecimiento de las algas. Cantidades excesivas de ellos causan un incremento excesivo de las algas de tal manera que se reduce la cantidad de oxígeno en el agua provocando asfixia en otras formas de vida acuática. Hipótesis. En el aire y en el agua se encuentran muchos microorganismos, siendo mayor la diversidad en el agua. Objetivos. General. Reconocer la biodiversidad de los microorganismos en el aire y en el agua. Específicos. Identificar organismos presentes en el aire circulante en el laboratorio de biología. Identificar los organismos presentes en muestras de agua provenientes de un cuerpo de agua léntico. Comparar la diversidad de los organismos presentes en el aire y agua analizada. Materiales y métodos. Caja de Petri, laminilla, portaobjetos, microscopio y hangar. Microorganismos del aire. Los microorganismos del aire se observan mediante la técnica de sedimentación que consiste en, primero, destapar una caja de Petri con agar Sabor-out en el laboratorio, colocarla en cualquier sitio durante 15 minutos y luego taparla. Segundo, incubar la caja de Petri a temperatura ambiente por lo menos durante 5 días. Tercero, mediante observación a simple vista, haga dibujos a color o fotografíe los organismos que aparezcan. Además, indique el tamaño aproximado en milímetros. Cuarto, identifique los organismos observados usando la clave del anexo 1. Microorganismos del agua. Los microorganismos del agua se observan en muestras provenientes de cuerpos de agua lénticos, lago, pozo, charca o humedal. La recolección de las muestras de cuerpos de agua lénticos debe hacerse del fondo, parte media y superficie en la orilla del sitio con frascos de 150 mililitros 1 o 2 días antes del laboratorio. La observación de cada muestra en el laboratorio se hará de la siguiente manera. Primero, coloque 4 gotas de agua de la muestra sobre una lámina portaobjetos modificada para observar microorganismos vivos. Segundo, registro de variables. Registre la presencia de los diferentes microorganismos que encuentre en las tablas 1 y 2 de acuerdo con la numeración asignada por el docente a cada grupo de trabajo. Al final de la práctica, complete la información en las 2 tablas con los datos de todos los grupos. Tabla 1. Microorganismos del aire. Presencia igual a 1, ausencia igual a 0. Tabla 2. Microorganismos del agua. Presencia igual a 1, ausencia igual a 0. Anexo 1. Clave para la identificación de grandes grupos de hongos, levaduras y bacterias presentes en el aire. Primero, colonia de apariencia cremosa, levadura o bacterias. Colonia no cremosa, moho, hongo. Segundo, colonia de textura correosa y de color café, género Aspergillus. Segundo, textura no correosa. Tercero,
Colonia de textura algodonosa y color entre blanco y rosado. Género Fusarium. Tercero, colonia no algodonosa. Cuarto, colonia polvorienta y color entre blanco y verde. Género Penicillium. Anexo 2. Atlas para la identificación de los principales grupos de microorganismos de agua dulce a nivel del género. Organismos unicelulares. Algas clanophyceae. Algas diatomeas. Algas verdes. Algas. Protozoos. Protozoos 2. Organismos multicelulares. Algunos invertebrados. Tíferos. Crustáceos 1. Crustáceos 2. Moluscos.